tal? Reciban un cordial saludo de mi parte. En esta oportunidad nosotros continuamos con lo que viene a ser el desarrollo del curso de biología. Profesor, ¿qué vamos a trabajar en esta oportunidad? Vamos a trabajar lo que viene a ser los lípidos y las proteínas. Seguimos con el tema nosotros de bioquímica. Entonces, vamos a iniciar por acá con el desarrollo del tema de lípidos. ¿Ya? Muy bien. En pocas palabras, pues vamos a hablar de lo que viene a ser las grasas. ¿Ya? Las grasas. Muy bien. Oye, ¿qué vienen a ser los lípidos? Los lípidos también vienen a ser compuestos ternarios. Eso vas a notar entonces por acá. Son compuestos ternarios. Compuestos ternarios. Ya, ahí está, compuestos ternarios. ¿Cómo así ternarios, profesor? Quiere decir que están conformados por carbono, hidrógeno y oxígeno. El famoso CHO. Profesor, semejante a lo que viene a ser a los glúcidos. Sí, pero de diferente composición. Profesor, ¿cuál es el enlace característico de los lípidos? El enlace característico viene a ser el enlace éster. El enlace éster. Ahí está. El enlace éster. ¿Característico de qué? De los lípidos o de las grasitas. Ahí está. Vamos ahora por acá a ver las funciones de lo que vienen a ser los lípidos. Primera función, tiene función estructural. ¿Qué quiere decir función estructural? Que forma algunas estructuras. Entonces por acá forma estructuras. Forma estructuras. Ya, ahí está. Muy bien. ¿Cómo cuáles, profesor? Dentro de esas estructuras, pues vamos a tener por acá a lo que conforma a la parte de la membrana celular. En la parte de la membrana celular vamos a encontrar a los famosos fosfolípidos, ¿sí? A los famosos fosfolípidos. ¿Ya? Y los fosfolípidos conforman a lo que viene a ser la membrana celular. Y esto vendría a ser una parte estructural de la célula. Oye, función energética. La función energética se refiere la energía que brinda un gramo de lípido, ¿no? Por ejemplo, un gramo de lípido brinda 9,3 kilocalorías por gramo. Profesor, ¿el doble de los carbohidratos? Sí. ¿Te acuerdas cuánto era de los carbohidratos? 4,3 kilocalorías por un gramo. O sea, profesor, si yo quiero tener más energía, ¿consumo lípidos? No, porque los lípidos son más perjudiciales para la salud. ¿Sí? Por eso se dice que es la segunda fuente de energía. Muy bien. Oye, electroaislante. Electroaislante porque forma parte importante de lo que viene a ser la mielina en las neuronas. Forma la mielina en las neuronas. ¿Y para qué sirve la mielina? Para que el impulso nervioso viaje a mayor velocidad. Continuamos. Oye, función amortiguadora. ¿A qué se refiere función amortiguadora? Al hecho de que va a conformar o dar forma a algunas partes del cuerpo, como por ejemplo de las manos y los pies. Y permite amortiguar los golpes, ¿no? Gracias a esa capa de lípidos que tenemos en los pies, nosotros no sentimos dolor al caminar. Gracias a la capa de lípidos que tenemos en la mano, no sentimos dolor, ¿no? O no sentimos en este caso, o tendría forma la mano, ¿no? Si no hubiera esta capa de lípidos no tendría forma. Igual, ¿no? Cuando estás haciendo, por ejemplo, planchitas, si no hubiera esa capa de lípidos, ¿sentirías? Oye, aislante térmico. ¿Para qué aislante térmico? Se caracteriza que gracias a esta capa de lípidos que tienen algunos animales que viven en el polo ártico, no pierden calor. No pierden calor. Por ejemplo, el oso polar.
imagínate que tiene que sobrevivir a temperaturas bajo cero. Entonces, es importante que tenga una buena capa de lípidos para poder impedir que pueda perder calor. Es la grasita, ¿no? La grasita, ¿no? Se encuentra pegada en la piel. Es horrible. Barrera de protección va a formar algunas estructuras, ¿no? Como por ejemplo la cutícula, y forma también el exoesqueleto de los insectos. El exoesqueleto ¿de qué? De los insectos, correcto, de los insectos. ¿Ya? Ahí está. Oye, vamos a ver también por acá sus componentes de lo que vienen a ser los lípidos. Los lípidos están compuestos por lo que vienen a ser los alcoholes y los ácidos grasos. Dentro de los alcoholes vamos a tener el glicerol y la esfingosina. El glicerol viene a ser aquel que va a estar conformado por 3 átomos de carbono más 3 grupos de el grupo hidroxilo o 3 OHs. Y acá lo tenemos, mira, cuenta conmigo. ¿Cuántos carbonos hay? 1, 2, 3. ¿Cuántos grupos hidroxilos? 1, 2, 3. Ahí lo tenemos. Entonces, si tú ves una estructura, ¿no?, dentro de los lípidos, ¿cómo lo llamamos esto? Glicerol o glicerina. ¿Ya? Glicerina sería simplemente esto, ¿no? Pero unido con los 3 OH se llamaría glicerol. Hoy vamos a la esfingosina. La esfingosina, ¿por qué se va a caracterizar, profesor? Bueno, la esfingosina se caracteriza por tener, en este caso, a ver, cuenta conmigo, ¿cuántos carbonos vamos a ver acá? Mira, ve. 12 carbonos, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces la esfingosina, ¿cuántos carbonos va a tener? 18 carbonos, correcto, más un grupo amino. Mira, ve. Cuando veas esto, ¿a qué se refiere? Que es un grupo amino. Entonces por acá, más un grupo amino, que quiere decir NH2, más 2 grupos hidroxilos. Más 2 grupos hidroxilos. Entonces por acá, más 2 OH. Si tú ves esta estructura dentro de los lípidos, vendría a ser una esfingosina. Pero también tenemos ácidos grasos, ¿no?, el otro componente. Y los ácidos grasos vienen a ser cadenas carbonadas. Cadenas carbonadas. Cadenas carbonadas. ¿Cómo así, profesor? ¿No? Que están compuestos por una gran cantidad de carbonos. Y tenemos dos tipos, saturados y los insaturados. Los saturados, ojo, vienen a ser aquellas, ¿no?, que tienen cadena simple. Mira, a ver, cadena simple. Entonces anotamos por acá, tienen cadena simple. Ya, ahí está, tienen cadena simple. ¿Qué más, profesor? Se caracterizan porque a temperatura ambiente son de forma sólida. A temperatura ambiente, ¿cómo son, chicos? Sólidos. O sea, se les hace. ¿Sí? ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, la manteca, por ejemplo, el cebito, ¿no?, de la gallina, el cebito del pollito, el cebo del cerdo, ¿no? Se diría un saturado, porque a temperatura ambiente, ¿cómo son? Sólidos. ¿Ve? Ahí está. Muy bien, ¿qué más? Son de origen mayormente animal. ¿Sí? Y su consumo excesivo es perjudicial para la salud. ¿Sí? Por ejemplo, si tú consumes mucha grasa de cerdo, te va a ocasionar, ¿no?, daños al corazón. Porque el consumo excesivo de los saturados es perjudicial. Y los insaturados se caracterizan ¿por qué? Porque en su cadena vamos a encontrar enlaces dobles. ¿Lo ves acá o no? Fíjate acá, mira. Hay un enlace doble. Entonces por acá se caracterizan porque tienen enlace doble.
la cadena vamos a encontrar enlaces dobles. Ahí está. A temperatura ambiente se encuentran en forma líquida. A temperatura ambiente se encuentra en forma de líquido, ¿no? Por ejemplo, el aceite de oliva. Son insaturados. Mayormente son de origen vegetal. Las personas que no consuman ácidos grasos insaturados, el primer síntoma va a ser que van a sufrir de dermatitis. ¿Y qué es la dermatitis? Es cuando una herida no cicatriza rápidamente. Problemas en la piel. Entonces, ¿su consumo excesivo será perjudicial? Sí, también. Pero son un poco más naturales para el cuerpo. El aceite de oliva, por ejemplo, es muy bueno. ¿Ya? Oye, vamos ahora con su clasificación. En la clasificación vamos a tener que los lípidos se clasifican en saponificables y lo que viene a ser insaponificables. Dentro de los saponificables vamos a tener los lípidos simples, pero también los lípidos complejos. Los lípidos simples vienen a ser los glicéridos y las ceras. Los glicéridos se clasifican en tres: monoglicéridos, diglicéridos y triglicéridos. Ya, ahí está, entonces en tres. ¿Qué quiere decir, profesor, monoglicéridos? Quiere decir un ácido graso más una glicerina. ¿Qué quiere decir diglicérido? Dos ácidos grasos más una glicerina. ¿Qué quiere decir triglicérido? Tres ácidos grasos más la glicerina. Y el triglicérido es la reserva por excelencia de los lípidos. ¿Sí? O sea, en tu grasita, en los rolitos que tú tienes, ¿no? Esa grasita se ha almacenado ¿en qué forma? Hablamos. En forma de triglicéridos. Por eso cuando tú te vas a hacer un chequeo de cuánta grasa hay en tu cuerpo, te sacan la cantidad de triglicéridos. Y si tienes muchos triglicéridos, ¿no?, corres el riesgo de sufrir problemas con el corazón. Por ejemplo, un infarto. Si tienes poco, eso quiere decir una persona tiene poco. Y si tienes poco, significa que tienes buena salud. Las personas que sufren de problemas al corazón mayormente son las personas obesas, las que tienen una gran cantidad de grasa. Pero tú, que oscilas entre 50 a 80 kilos, no hay problema. Cuando estuvieras por los 120, los 110, los 100 kilos y de talla tienes unos 50, ahí preocupa. Muy bien. Oye, pero también se clasifican los simples en ceras, ¿no? Por ejemplo, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las ceras? Hoy hay una cera que se encuentra en el oído. ¿Cómo se llama? Cerumen, correcto. Se llama cerumen. Hay una cera que se encuentra en la lana de la oveja. Oveja, no abeja. ¿Cómo se llama? Lina. Se encuentra en la lana de la oveja. Lo que derecha es una famosa. Claro, es un líquido, entonces el agua simplemente resbala. Oye, pero hay una grasita que se encuentra, o una cera que se encuentra encima de las hojas de las plantas. Por eso es que cuando cae el agua, resbala nada más. ¿Sabes cómo se llama?
cutina. Se llama cutina. Y de las aves, Profe, también porque de las aves resbala el agua. Por ejemplo, en el caso de los patos. bueno, Eso se debe a la pluma, ¿no? profe, y de la planta también se llama cutina. Porque hay diferentes finas. Claro, en la plantita hay una capita de grasa que se llama cutina, eso le impide que se pueda humedecer. Por eso es que el agua cuando cae resbala nada más. Vamos a los lípidos complejos. Vamos a los complejos. Los complejos vienen a ser los fosfolípidos y los glucolípidos. Los fosfolípidos, ¿dónde lo encontramos? En la membrana celular. Mira, ¿ves esto o no? Esto viene a ser la membrana celular. ¿Sí? Y los fosfolípidos son moléculas que están unidas o que están formadas por ácidos grasos más un grupo fosfato y glicerol. Son los componentes de los fosfolípidos. Hay varios tipos de fosfolípidos, pero los más característicos son aquellos que se encuentran en la membrana celular. Ahora, mira, ve, observa esto. Acá, mira, ve, de todo este conjunto de fosfolípidos, he tomado uno y he hecho un zoom. ¿Sí? Acá vemos un fosfolípido. Tiene una cabecita y tiene dos patitas. ¿Sí? Así. La cabeza, bebé, la cabeza. ¿Sí? ¿Será hidrofílica o hidrofóbica? Hidrofílica. La cabeza viene a ser hidrofílica. Oye, las patitas. ¿Cómo serán las patitas? Hidrofóbicas. Son hidrofóbicas. ¿Qué quiere decir hidrofóbicas? Que no les gusta estar en contacto con el agua. Pero en cambio hidrofílicas, sí. Por eso es que la cabecita del fosfolípido viene a ser polar. Y el cuerpo viene a ser apolar. ¿Sí? Si te preguntan en examen de admisión, ¿cuál es el componente básico de la membrana celular? El fosfo. ¿De qué está conformado? Ácido graso más un grupo fosfato y un glicerol. ¿Dónde está la parte polar? ¿La cabeza? La parte apolar, que no le gusta estar en contacto con el agua. Las patitas. Por eso, mira, ve cómo los fosfolípidos, ¿no?, unen las patitas, porque esta parte es hidrofóbica. No les gusta estar en contacto con el agua. ¿Quiénes están en contacto con el agua? Las cabecitas. Por eso se dice que son hidrofílicas. ¿Has entendido? Bueno. Hoy vamos a a lo que viene a ser una parte de los fosfolípidos que se llama el fosfoesfingomielina. ¿Dónde se encuentra esto? La fosfoesfingomielina, ¿sabes dónde se va a encontrar? En las vainas de mielina de las neuronas. En las vainas de mielina de las neuronas. Ya, ahí está. Entonces ahí vamos a tener a lo que viene a ser fosfoesfingomielina. Dentro de ello vamos a tener a los glucolípidos, que se caracterizan porque se encuentran en la parte superficial ¿de qué? De lo que viene a ser la membrana celular. Entonces viene a ser la unión de glúcidos
más lípidos. ¿Y dónde lo encontramos? En la parte superficial de la membrana celular, formando el famoso glucocálix. Y los glucolípidos tenemos dos que son característicos. Tenemos los cerebrósidos y tenemos los gangliósidos. Los cerebrósidos van a conformar la sustancia blanca. ¿Qué conforman? La sustancia blanca. O sea, conforman parte del sistema nervioso central. Y los gangliósidos, ¿dónde lo vamos a encontrar? Forman la sustancia gris. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Lo encontramos en el sistema nervioso periférico. Lo encontramos en el sistema nervioso periférico. ¿Ya? Ahí está entonces para que no te... Entonces todo esto viene a ser los lípidos saponificados. Gracias a lo que viene a ser la saponificación, se puede crear también lo que viene a ser la sal sódica o el jabón. Para que se pueda crear el jabón, ojo, se necesita de una grasa más 3 hidróxidos de sodio. Cuando esto se mezcla, forma lo que viene a ser el jabón y se forma el glicerol. Pocas palabras, la unión de un lípido saponificable, una grasa, más 3 hidróxidos de sodio, ¿qué me da? Jabón, más un glicerol. ¿Ya? Muy bien. Hoy vamos a los insaponificables. En los insaponificables vamos a tener a los esteroides, que como anillo o parte estructural vamos a tener al ciclopentano perhidrofenantreno. Como profesor vamos a tener al ciclo pentano forma el anillo de lo que vienen a ser los esteroides. Ciclopentano perhidrofenantreno. Dentro del ciclopentano perhidrofenantreno vamos a tener a los esteroles y a las hormonas. Por ejemplo, el colesterol, ¿dónde lo vamos a encontrar? Lo encontramos en los animales, conformando parte estructural de la membrana celular. El ergosterol lo vamos a encontrar en las células de los hongos. El fitoesterol lo vamos a encontrar en las plantas. Lo vamos a encontrar en las plantas. Oye, pero también tenemos hormonas que van a estar conformadas por lo que vienen a ser los lípidos. ¿Como cuáles, profesor? Por ejemplo, vamos a tener por acá el cortisol, la aldosterona, la progesterona, la testosterona, etc. Son hormonas muy importantes, en este caso, por ejemplo, la progesterona y la testosterona, para el desarrollo biológico del ser humano. Por ejemplo, cuando el joven está pasando a los 13 años, hay un cambio biológico. Si es varón, cambios que va a sufrir gracias a la testosterona. Si es una mujercita, va a tener cambios biológicos por la progesterona. El cortisol es una hormona que se da por el estrés. La aldosterona es una hormona que permite la reabsorción del agua en los riñones. Pero no solamente hay esos, hoy también tenemos a los terpenos y a los eicosanoides, que se encuentran dentro de los insaponificables. ¿Ya? Muy bien. Muy bien, ahora vamos a continuar con otro temita muy importante también dentro de lo que viene a ser la bioquímica, que vienen a ser las proteínas. ¿Ya? Dentro de las proteínas, lo primero es el concepto. ¿Qué son las proteínas? Vienen a ser compuestos cuaternarios. Por acá,
compuestos cuaternarios. Cuaternarios. ¿Qué quiere decir compuestos cuaternarios? Están conformados por 4 elementos básicos cuaternarios. ¿Qué estoy escribiendo? Cuaternación. Un lapsus brutus pajaretos. Cuaternarios. Ahí está. Ya está entre paréntesis, entonces agregamos por acá que vienen a ser carbono, hidrógeno, oxígeno y nitrógeno. ¿Ya? Muy bien. Ahora, lo que vienen a ser las proteínas tienen un enlace primordial. ¿Cuál es ese enlace? El enlace peptídico. O sea, por acá anotamos, el enlace característico viene a ser el enlace peptídico. Profe, ¿cómo surge el enlace peptídico? El enlace peptídico surge por la unión de aminoácidos. Surge por la unión de los aminoácidos. Surge por la unión de los aminoácidos. Las proteínas tienen propiedades. ¿Cuáles son esas propiedades? Son anfóteros. ¿Qué quiere decir? Que tienen una base y un ácido. Ya te voy a explicar mejor por acá con el aminoácido. Recuerda, son anfóteros. ¿Por qué? Porque tienen un ácido y tienen una base. Muy bien. Oye, se desnaturalizan. Las proteínas se desnaturalizan. ¿Qué quiere decir desnaturalizar? O sea, cambian su forma. ¿Cómo así, profesor? Por ejemplo, un huevito. ¿Sí? Un huevito de gallina. ¿Sí? Tú, por ejemplo, cuando rompes el huevito, ¿de qué color es la clara? Blanca, transparente, ¿sí? Oye, pero somételo a la temperatura. O sea, los huevitos ponlo a freír o ponlo, por ejemplo, a hervir o a sancochar. ¿Qué pasa después? ¿La clara sigue transparente? No. No. Se vuelve blanca. ¿Qué quiere decir eso? Que la proteína ha cambiado su estructura. Es decir, cambia de su estructura cuaternaria a terciaria o de terciaria a secundaria. Eso viene a ser la desnaturalización. Cambia su estructura, productos de qué? Por ejemplo, de la electricidad, de la temperatura, de la radiación, etc. Son específicas. Oye, algo importante de las proteínas es que las proteínas son específicas de cada ser vivo. Las proteínas que tiene el Homo sapiens son diferentes a las proteínas que tiene un gorila, un chimpancé. ¿Sí? Por ello se dice que son específicas. Oye, tienen solubilidad variable. ¿Qué quiere decir? Que algunas van a ser solubles en el agua y otras no. Por ejemplo, la queratina. Es una proteína que se encuentra en el cabello y se encuentra en las uñas. ¿Es soluble en el agua? O sea, cuando tú te bañas, ¿tu pelo se disuelve? No. No, ¿sí o no? Pero hay unas proteínas que sí son solubles en el agua, como por ejemplo la hemoglobina, que se encuentra en la sangre, la fibroína. A eso se refiere solubilidad variable. Y ahora vamos a ver un componente primordial, esencial de las proteínas, que viene a ser el aminoácido. Oye, de acá para adelante, si tú ves dos A minúsculas, ¿qué quiere decir? Que son aminoácidos. ¿Sí? O sea, para ya evitarnos escribir la palabra aminoácidos, yo simplemente escribo las dos A minúsculas. ¿Y a qué se refiere? ¿Has entendido? Vamos a ver características de los aminoácidos. Los aminoácidos se dice que son moléculas anfóteras. Moléculas anfóteras. Oye, ¿qué quiere decir moléculas anfóteras?
están conformados por una base y un ácido. Están conformadas por una base y un ácido. Una base y un ácido. ¿Ya? Mira, ven. Por acá vamos a dibujar cómo es un aminoácido. Un aminoácido se caracteriza porque tiene el grupo amino, NH2. Pero también se caracteriza por acá porque tiene lo que viene a ser un grupo ácido, que viene a ser el ácido carboxílico. Y tiene por acá lo que viene a ser un hidrógeno. Y por acá va a estar el radical libre, que se puede unir a otras moléculas. Entonces, ¿por qué, profe, usted me dice que base y ácido? La base lo conforma esto, mira, ve, el NH2, el grupo amino. ¿Qué viene a ser esto, chicos? El grupo amino. Viene a ser el grupo amino. Y esto de acá es el grupo ácido. El ácido. Esto de acá viene a ser el ácido carboxílico. Grupo ácido carboxílico. ¿Ya? El grupo entonces ácido carboxílico. El grupo ácido carboxílico. Entonces, un aminoácido siempre va a tener un ácido y una base. Por eso es que tiene que ser una molécula amphoterada. Y bueno, el hidrógeno y el radical libre. Ahora vamos a ver que los aminoácidos se van a clasificar. Se clasifican en esenciales y no esenciales. ¿Cuáles son los esenciales? Aquello que el cuerpo no puede fabricarlos y los necesita de nuestra dieta alimenticia. Por acá, el cuerpo no los puede fabricar. No los puede sintetizar. Ya me gusta más esa palabra. No los puede sintetizar. No los puede sintetizar. Y si no los puede sintetizar, ¿de dónde lo vamos a obtener? De la dieta alimenticia. Correcto, Bobby. De la dieta alimenticia. ¿Y cuáles son, profesor? Proteína. Viene a ser esto es de Vale Tretri me hizo feliz. Entonces, yo me acuerdo de Vale Tretri y me acuerdo de los aminoácidos esenciales. ¿Qué, profesor? ¿Sí? Claro, mira, yo te lo voy a demostrar por ahí. Valina. Valina. Leucina. Treonina. Triptófano. Metionina. Isoleucina. Tú terminas en ina. Fenilanina. Fenilanina. ¿Qué? Y lisina. Estos son los aminoácidos que una persona adulta los necesita en su dieta alimenticia. Pero cuando tú has sido un niño, que quiere decir de los 12 años hacia atrás, ¿Habéis dos más? has necesitado de dos aminoácidos más, que viene a ser la histidina y la arginina. Para que tu desarrollo fisiológico se dé de manera adecuada. Entonces, todos estos de acá los necesitamos
constantemente estén incluidos en la dieta alimenticia. Y estos de acá mayormente cuando somos niños. Niños. ¿Ya? Ahí está. Si vamos a la psicología, ¿a partir de qué edad es un niño? A partir de los 3. a partir de los 3 hasta los 12 años. Cuando inicia la 3 a 12. pubertad, desde qué etapa de la niñez y empieza la adolescencia. No, hace eso del 12 al 17. Entonces por acá, mira, ve. De empezar, no, de los 12 a los 15 a los 17. Ya. En esta etapa que tú ya te encuentras, mayormente acá los chicos ya tienen de 17 a 20 años. Sí o sí, esto los necesitas en tu dieta alimenticia. ¿Te olvidarás? No. Entonces, apréndete también las señas, ¿vale? Oye, pero también tenemos los no esenciales. ¿Y a qué se refiere los no esenciales? O sea que el cuerpo los puede fabricar o el cuerpo los sintetiza. Los sintetiza. El cuerpo sí los puede sintetizar. Y vamos a tener por acá los péptidos, ¿no? El péptido. Tenemos por glucano. ejemplo el oligopéptido. El oligopéptido es considerado a partir de 2 hasta 10 aminoácidos. De 2 a 10 aminoácidos. El polipéptido viene a ser a partir de 11 hasta 50 aminoácidos. Y una proteína viene a ser considerada a partir de 50 aminoácidos hacia adelante, de 51 aminoácidos hacia adelante o más. Eso ya estaríamos hablando de ¿qué? De una proteína. O sea, si te viene una pregunta de examen que te diga una proteína a partir de cuántos aminoácidos es considerada, de 50 hacia adelante, basta que tenga 50. Yo estoy tomando desde 50. ¿Ya? Desde 50 aminoácidos hacia adelante viene a ser una proteína. Y eso viene a ser los péptidos, o sea, clasificación de los aminoácidos. Ahora, las proteínas presentan estructuras, mira, la primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Inicial. La primaria se caracteriza porque su enlace viene a ser el enlace peptídico. El enlace peptídico. En la estructura primaria, los aminoácidos tienen la forma de un collar de perlas. Tienen la forma de un collar de perlas. ¿Ya? De perlas. Con L. Con el de hoy, maldito. De un collar de perlas. Y acá tenemos, mira, una consecución de otra. Y están unidos, ¿por qué? Por el enlace peptídico. Oye, vamos a la estructura secundaria. La estructura secundaria, ¿cuál es el enlace? El enlace viene a ser los puentes de hidrógeno. Viene a ser los puentes de hidrógeno. Y dentro de ellos vamos a tener que cada estructura secundaria se presentan en dos formas. En lo que viene a ser el alfa hélice Y el beta. el alfa hélice y la beta hoja plegada. ¿Sí? O sea, ¿y dónde están los enlaces? Por acá, mira, enlaces puentes de hidrógeno. ¿Y forma? ¿De qué forma van a tener? Alfa. ¿Y qué más? Beta hoja plegada. Ahí está, en forma de zigzag, beta hoja plegada. Y en forma de un resorte, alfa. ¿Sí? Eso viene a ser en estructura secu. Oye, vamos a la estructura terciaria.
enlace. Esto han preguntado en examen, tener mucho cuidado. El enlace viene a ser el enlace disulfuro. El enlace disulfuro. Ya, el enlace disulfuro. En la estructura terciaria van a estar mezcladas, ¿no? Lo que viene a ser betas hojas plegadas con alfa hélice y tiene la forma o esta característica, ¿no? En la estructura terciaria ya se puede diferenciar si esa proteína puede ser globular o llega a ser una proteína fibrosa. Entonces por acá se puede distinguir lo que viene a ser la forma, ¿no? La forma de la proteína. Si tiene la forma, por ejemplo, enmarañada o unida, se le llamaría la forma globular. Por ejemplo, una forma globular viene a ser la hemoglobina. Si tiene la forma plana, sería una proteína fibrosa. Por ejemplo, tenemos la queratina, la elastina, la fibroína. Forma globular, Forma plana. la hemoglobina. Forma fibrosa, ¿qué quiere decir forma fibrosa? ¿No? Forma plana, como la queratina. ¿Dónde encontramos queratina? En el cabello, en las uñas y en las pezuñas y en los cachos de tu ex. Yo no beso y tu ex capo. Por ejemplo, lo que viene a ser el toro y el cacho, ¿sí? Sus cachos están hechos de qué? Queratina. Cachudo. Vamos a la cuaternaria. En la cuaternaria son proteínas de gran calibre y su enlace característico también viene a ser los puentes de hidrógeno. Si te hacen una pregunta que te digan las proteínas cuaternarias, ¿en qué nivel de organización se encuentran? ¿Tú qué le respondes? En el nivel macromolecular. ¿Ya? Entonces, una proteína de gran calibre que tiene una gran estructura, también estructuradas, ¿en qué nivel de organización se encuentra? En el nivel macromolecular. Por ejemplo, nada más esto de acá viene a ser, digamos, la proteína de la hemoglobina. Oye, ¿dónde encontramos la proteína de la hemoglobina? ¿Dónde? En los glóbulos rojos, correcto. ¿Y para qué va a servir la hemoglobina? Para transportar lo que vienen a ser las cargas de CO2 y oxígeno. Entonces, chicos, ahí tenemos lo que vienen a ser las estructuras de las proteínas, primaria, secundaria, terciaria. A ver, te hago una pregunta. ¿En cuál de las estructuras se encuentra el enlace de lo que viene a ser disulfuro? Terciaria. ¿En la estructura? Terciaria. Así te van a preguntar en el examen. Ahora vamos a la clasificación ya de lo que vienen a ser las proteínas. Y las proteínas se clasifican por su estructura, por su composición y por su función. Vamos por su estructura. Por su estructura hay dos formas. Lo que viene a ser globular, ya, viene a ser globular y fibrosas. ¿Ya? De forma globular, pues vamos a tener por acá a lo que viene a ser a la hemoglobina,
Y también por acá los interferones. En forma fibrosa, o sea, forma plana. Vamos a tener por acá a la elastina. Vamos a tener al colágeno. Vamos a tener a la queratina. Y vamos a tener a la fibroína. Ya, ahí está. Para explicar, ¿ya? La hemoglobina es una proteína que sirve de transporte. Interferones viene a ser una proteína que cuando ingresa un virus se encarga de poder proteger al cuerpo. Las fibrosas, ¿qué forma tienen? Forma plana. Por ejemplo, la elastina. ¿Dónde encontramos elastina? En los vasos sanguíneos. ¿No? El colágeno, ¿dónde encontramos el colágeno? El colágeno lo vamos a encontrar en los huesos y los cartílagos o articulaciones. Ahí vamos a encontrar colágeno. La queratina, bueno, ya te expliqué. ¿Dónde? En el cabello, las uñas, las pezuñas y los cachos de tu. Y la fibroína viene a ser, ojo, aquella que va a conformar los hilos de seda, como por ejemplo la telaraña. Está conformada de fibroína. Por eso es que estos hilos de seda son muy resistentes. Ahora, por su composición, se clasifican en homoproteínas y heteroproteínas. ¿Ya? ¿Qué quiere decir homoproteínas? O sea que esa proteína se descompone y solo libera aminoácidos. No hay otra molécula. Por eso homo, o sea, solo aminoácidos. No hay otra molécula. Ejemplo. Te vamos a tener, por ejemplo, acá a los anticuerpos. A los anticuerpos. Heteroproteínas. Estas proteínas cuando se descomponen tienen aminoácidos y un grupo prostético, o sea, tienen otras moléculas, por eso heterodiferentes. Como cuáles, por ejemplo, tenemos las glucoproteínas, las lipoproteínas, ¿qué quiere decir eso? Que está compuesto por otras moléculas. ¿Cuál es el grupo prostético? Lípidos. Y si hablo de glucoproteínas, ¿cuál es el grupo prostético? Glúcidos. Y si hablo, por ejemplo, de fosfoproteínas, ¿cuál sería el grupo prostético? El fósforo. Y así. ¿Sí? Ahora, las proteínas se van a clasificar por su función. Función estructural, conforman estructuras como por ejemplo en la membrana celular. Acá en la membrana celular no solamente vamos a encontrar fosfolípidos, sino también que vamos a encontrar proteínas. Transportador, o sea, función de transporte, como por ejemplo la hemoglobina. Sí, anótalo tú, pues tú te olvidas. De nuevo, función estructural, conforma parte de la membrana celular. Función transportadora, transporta sustancias como por ejemplo la hemoglobina. ¿Ya? Función enzimática. ¿Qué quiere decir función enzimática? O sea, conforma la mayoría de las enzimas del cuerpo para poder activar
la función catalítica. Una enzima, por ejemplo, tenemos la helicasa. Es una enzima que corta el ADN o también el ADN polimerasa. ¿Ya? Al costado, enzimática, agrega ahí helicasa o ADN polimerasa. Energética. Oye, las proteínas también brindan energía. Son la tercera fuente de energía. ¿Cuánto de energía brinda una proteína? 4.1 kilocalorías por 1 gramo. Son la tercera fuente de energía. ¿Qué quiere decir? Cuando tú te vas, por ejemplo, no sé, a hacer ejercicio, dices voy a correr hoy día. La primera fuente de energía, ¿cuál es? Los glúcidos. Primero se activan los glúcidos. Una vez que se acaban tus reservas de glúcidos, la segunda reserva, ¿cuál es? Los lípidos. Oye, se acabaron los lípidos, ¿cuál es tu tercera fuente de energía? Las proteínas. ¿Qué más? Función hormonal. Función hormonal se refiere a que va a conformar algunas hormonas del cuerpo. ¿Como cuáles, profesor? Acá vamos a tener, por ejemplo, a la insulina, a la oxitocina, que conforma algunas hormonas, como la insulina. ¿La insulina dónde se crea? En el páncreas. ¿Y para qué sirve? Para disminuir la glucosa. La oxitocina es una hormona que se libera cuando la mujer ya va a dar a luz, para que el conducto vaginal pueda tener dilatación y lo que viene a ser el útero empiece a tener contracciones para que pueda expulsar el feto hacia afuera. Entonces anotas hormonal ahí, oxitocina y la insulina. Inmunológica, ¿qué quiere decir? Va a conformar algunas proteínas que sirven para poder protegernos ante enfermedades, como por ejemplo, tenemos acá los anticuerpos, los interferones. Anticuerpos para bacterias, interferones para virus. Contráctil. O sea, contráctil va a conformar parte del esqueleto de las células, como por ejemplo acá vamos a tener a la tubulina. ¿Dónde encontramos tubulina? En el endoesqueleto de la célula, formando el esqueleto de la célula. La tubo. Función de reserva. Una proteína clásica que se encuentra en reserva viene a ser la ovoalbúmina. ¿Y dónde encontramos ovoalbúmina? En el huevo de la gallina. Allá. En el huevito de la gallina encontramos la ovoalbúmina, que cumple la función de reserva. Y coagulación. En lo que viene a ser la coagulación, va a conformar algunas proteínas que sirven para poder coagular la sangre, ¿no? ¿Qué quiere decir, profesor, coagular la sangre? Tú, por ejemplo, estás jugando, no sé, un fútbol y de repente te caes y te cortas. En ese momento la sangre empieza a salirse, ¿no? Pero llega un momento en el cual se empieza a formar una costra. Esa costra se debe gracias a ¿qué? A la coagulación. Como por ejemplo, aquí tenemos acá. Tenemos a lo que viene a ser los trombocitos, ¿no? ¿Qué más? El fibrinógeno. Anótalo ahí, el fibrinógeno, que sirve para coagular la sangre. Fibrinógeno. Y toxinas. Las toxinas se refiere al hecho de que hay algunas proteínas que conforman veneno de las serpientes y de las arañas. Y cuando una proteína, y es una toxina, llega a tu cuerpo, pues te puede provocar la muerte. Por ejemplo, hay algunas serpientes que son recontra venenosas, ¿no? En menos de 40 minutos te matan. La mamba negra. ¿Producto de qué? De que ese veneno está conformado por proteínas. La cobra. Toxina. Suegra, no te quiero ni ver. Ya. Muy bien, ahí está tu suegra, dice. Salir. Entonces, chicos, de esa manera nosotros pues estamos dando como terminado la explicación del tema de proteínas y el tema de lípidos. Oye, si quieres ver nuevamente el tema, te invito a que visites el canal de Psico Franco, correcto, chicos, ahí está.
Espero que todo haya quedado claro. Y en caso que no hayas entendido el tema, pues puedes repetir el video. Y si en caso se nota la pizarra borrosa, puedes aumentar la calidad. ¿Ya? Entonces, si es la primera vez que ves este video y te han gustado los temas que se han desarrollado, te invito a que te suscribas y dejes tu poderoso like. Y nos estamos viendo en la próxima oportunidad. Chau, chau. ¿Corto o con post? Corto.